deberíamos englobar. Es una cuestión ilegal. Hay que hablar con la reforma. Que cada partido del interior. Tiene que ver sus mayores ganancias. La banca tiene una responsabilidad social. Que la productividad ha sido empieza a restar su seriedad. El problema del crédito. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarlos. Yo soy Pascal Beltrán del Río y les doy a todos la bienvenida a una edición más de Círculo de Ideas. Esta noche me acompañan Martín Espinosa. Martín. ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Ángel Verdugo. Buenas noches. Humberto Busaquio. Buenas noches. José Luis Vargas. Hola, ¿qué tal? Y José Buendía. Pascal, ¿cómo están todos? Buenas noches. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró esta semana constitucional y obligatoria la evaluación educativa, determinó que no viola los derechos humanos de los maestros y consideró superior el derecho de los niños a una educación de calidad por encima del derecho laboral de los maestros. Sin embargo, los profesores siguen protestando, manifestándose, desafiando a la autoridad y suspendiendo clases en detrimento de millones de alumnos. ¿Será suficiente esta decisión y se podrá poner en orden la asignación de plazas, los ascensos, las promociones? ¿Qué pasará con los maestros que se niegan rotundamente a la evaluación? ¿Autoridades estatales seguirán protegiendo a los maestros paristas? ¿Qué futuro hay para los millones de jóvenes y niños que no han tenido clases por semanas? Pepe, buen día, comienzo contigo. La verdad es que si uno echa la mirada a unos días atrás, a la semana previa a las elecciones, y ve lo que sucedió en efecto, como acabas de señalar, con la Suprema Corte de Justicia, da la impresión de que tenemos como una especie de cuadro ciclotímico de la reforma educativa, de un escenario en el que pues se postergaba indefinidamente o se suspendía indefinidamente, con críticas durísimas sobre la constitucionalidad del acto del propio gobierno federal, la falta de claridad y la posibilidad de que nuevamente la reforma educativa la sometieran a criterios políticos que en ese momento pues eran las elecciones y la presión que la CENTE estaba ejerciendo. El escenario que vimos esta semana es como ir, de veras, un salto emocional de un punto a otro, digamos, del espectro. Esta semana lo que tenemos, y yo creo que esa es una buena noticia, es ver qué sucede cuando entran y funcionan y operan las instituciones. La Suprema Corte de Justicia, entrando a analizar los amparos de la coordinadora, lo que generó, me parece a todas luces, es certeza, es claridad y es un panorama mucho más certero de cómo y hacia dónde puede ir una reforma pues que estaba tan empantanada y que incluso vista la comparecencia del secretario de Educación sigue teniendo algunos aspectos poco claros, como por ejemplo el reclamo que hizo Choifet a los congresistas diciéndoles, pues es que aquí no está claro quién es el patrón. Aclárenlo, ¿no? O si... O a los gobernadores, ¿no? También le reclamó. Como si son patrones y cuál es el patrón sustituto. ¿Y por qué pagan cuando alguien dice que el gobierno federal dice que no hay que pagar, ¿no? A los profesores. Ahora, incluso conocer esa clase de confusiones, como las que se generaron, se dieron a conocer en la comparecencia de Choifet, me parece que es otra muestra más de lo que sucede cuando las instituciones funcionan. El Congreso funcionó, mandó llamar al secretario para pedirle cuentas del boletín. A mí me parece, ahorita lo vamos a discutir seguro, pero el Congreso mandó llamar al secretario para que hablara sobre el boletín que había sacado los días previos. Y ahí conocemos pues una serie de confusiones, omisiones o lagunas que pues se daban casi por descontadas y resulta que no está tan claro si eso debe estar, por ejemplo, en un convenio que data de 1991 o tiene que haber o no se ha completado algunas reformas a leyes secundarias. Entonces cerraría mi primera intervención viendo que viene una andanada de críticas desde la izquierda un poco fuerte, pero bueno, sería cuando las instituciones funcionan, la certidumbre que dan a los problemas y la capacidad para temperar los ánimos y bajar la presión, creo que es muy importante. Que empiece la polémica, Humberto Busaquio.
Me parece que hay un despropósito en hablar de instituciones que funcionan en este país. ¿Cuál es la posibilidad última que tienen las autoridades si insisten en imponer a, como dijo el secretario de Educación, no dijo a sangre y fuego, pero casi, Llueve o truene. ¿Truene qué? ¿Los balazos? Si quieren llegar hasta allá, el costo va a ser muy alto. Estas instituciones a las que tú elogias ya no están como para comprarse esos pleitos. Este es un país donde solo el 11% de los delitos que se cometen se persigue, se hace alguna investigación, y solo el 2% llega a tribunales. ¿De qué justicia estamos hablando? ¿Dónde están las instituciones? ¿Cómo la Suprema Corte se atreve a comprarle ese pleito a la nación, porque es a la nación, a exacerbar los ánimos, los odios? ¿Qué clase de institución es esa? ¿Dónde está la responsabilidad de los señores ministros? Y voy a decirlo claramente, los señores ministros actuaron de esa manera para complacer a quien los llevó a esa silla que ocupan en la Suprema Corte, donde están ganando más de $500,000 al mes. Y no es la primera vez que ocurre. Tradicionalmente la Suprema Corte, sobre todo en el siglo XX, ha actuado de esa manera. No conocen otra manera de actuar. No van a entrar en choque con el Ejecutivo. No es algo que esté en su naturaleza, en sus genes. Si son llevados ahí por el Ejecutivo, tienen que responderle al Ejecutivo, lógicamente. Ya sé que el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone, pero entonces, Humberto, tú lo que propones es que los niños sigan sin calidad educativa. A ver, yo ni siquiera he mencionado ahorita a los niños. Voy para allá. Y que la Corte le hubiera dado la razón a los maestros. Voy para allá. Hace más de 30 años que existe la Coordinadora Magisterial. Más de 30 años, y el Estado mexicano, las instituciones, con gobiernos priistas o panistas, ha sido incapaz de llevar las cosas adelante con los profesores, de buscarle salidas al conflicto y de establecer un trato respetuoso, civilizado, que sirva efectivamente a la educación. Lo que se ha hecho siempre es tapar hoyos, lo han hecho durante más de 30 años, para que las cosas sigan como siempre. El Estado mexicano, y otra vez me voy al Estado y a las instituciones para no mencionar a un gobernante o a otro, el Estado mexicano, al aplastar el movimiento de la sección 9 en 1959, a sangre y fuego, ahí sí, y con presos políticos y todo lo que se acostumbraba y que se quiere otra vez retomar, desde que eso ocurrió, la educación se fue para abajo. ¿Por qué? Porque no les dieron aumento ni mejores condiciones de trabajo a los profesores. Lo que les dieron es la posibilidad de tener dobles y triples turnos y que corrieran de una escuela a otra y que la educación se fuera al demonio. Esta es una responsabilidad del Estado mexicano, no es de los profesores. Se insiste en culpar a los profesores de algo que no es su culpa. Los profesores son tan víctimas como los niños de esta manera de enfocar el asunto de la educación. Ahora, por una parte, bueno, controlan a los charros, a los líderes charros del sindicato magisterial, pero no los controlan tanto. Ahora, después del fallo de la Corte, ya varias secciones del CENTE, de las secciones presuntamente controladas por las autoridades, están rebelándose. ¿Por qué? Porque se hizo una reforma educativa, entre comillas, lo de reforma educativa, al margen y por encima de los profesores, sin consultarlos, sin tomar en cuenta su opinión, su experiencia. Ellos son los que están frente a grupo, ellos son los que pueden mejorar la educación y por supuesto que están de acuerdo en mejorar también ellos, elevar su nivel intelectual, su capacidad pedagógica. Por supuesto que sí. Pero con esta reforma, una que les impone un grupo de tecnócratas. La señora Silvia Schmelkes, que es la gerente de una cosa que se llama Instituto Nacional de Evaluación Educativa, protesta porque el gobierno federal suspendió la evaluación. A ver, ¿qué? ¿Ella no es empleada del gobierno federal? Es una funcionaria que cobra en las nóminas públicas. Pero ¿qué pasa ahí? Que hay una presión de los poderes fácticos para que le aprieten a los profesores y eso lo único que puede desembocar si no cambia el rumbo va a ser en un choque inevitable entre los profesores y las autoridades. Yo no quiero que eso suceda, espero que no suceda, espero que quepa la prudencia en alguien
sobre todo en las autoridades, y se replanteen el asunto. Si no ha caminado es por algo. ¿Ya cuántos meses tiene? Por lo menos 2 años tiene esa reforma educativa y no camina, no la pueden aplicar. Entonces lo menos que deberían hacer es repensar dónde fallamos, dónde están las cosas, cómo podemos arreglarlo. Pero yo no veo nada de eso, ¿eh? Gracias, Humberto. Ángel. Yo creo que son muchas las cosas que trata Humberto y que para una reunión como esta, pues creo que no es el lugar adecuado. Lo podríamos eso platicar después en una buena comida, unos buenos tintos, pues porque son temas profundos, ¿verdad? Que merecerían un buen tratamiento también. Yo creo que de entrada no hay que olvidar o hay que aclarar, por si no se sabe, cuál es la función de la Suprema Corte. Porque muchas de las cosas que señala Humberto, y que me corrija José Luis, que es abogado, nada tiene que hacer frente a ellas la Suprema Corte. No es función de la Suprema Corte inmiscuirse en decisiones que tienen que ver con el legislativo o el ejecutivo. Eso creo que debe de quedar claro de entrada. No estoy defendiendo en modo alguno a la Corte o a los ministros. No me malinterpretes. Pero no es como Humberto. tú dices, ¿eh? Bueno, no es como tú dices. Claro que le enmienda la plana a los otros poderes, hombre. Evidentemente. En la letra tiene capacidad. Es, Humberto, pero tranquilo, ya dijiste lo tuyo. La Suprema Corte le enmienda la plana a los otros poderes cuando violan la letra y el espíritu de la Constitución. Esa es su función, nada más. No tiene absolutamente ninguna otra función, y que ahorita me aclare él que es abogado, o me rectifique o ratifique. ¿Qué hizo la Suprema Corte en este fallo? Determinar que la reforma educativa, tanto en sus reformas constitucionales, al artículo 3º y 73, si no estoy equivocado, y el contenido de las 3 leyes reglamentarias, están de acuerdo con lo que estipula la Constitución y se respetaron los procedimientos que la Constitución establece. Punto. A petición de los maestros. Por supuesto. Habrá que puntualizar este planteamiento o esta resolución se debe a 26 amparos, porque son individuales, violación de derechos humanos, 26, y entran ellos y determinan que el contenido de ambas reformas, tanto la promulgación de las leyes reglamentarias como de las 2 reformas, el 3º y el 73, respetan contenido y lo que mandata la Constitución. Punto. Lo otro que señala Humberto es materia del Ejecutivo o materia del Legislativo. Entonces, yo creo que, y repito, no estoy defendiendo a la Corte, pero cargarle el San Benito de todo ese listado de agravios que van desde el 50 y tantos e incluso antes, porque los atropellos a los maestros, a Otón Salazar mismo, que encabezó el movimiento revolucionario del magisterio, pues es una cosa de muy vieja data, diría Martín. De tal manera, pues, que creo yo que valdría la pena, para entender el impacto y la significación de esta resolución de la Corte en cuanto a los 26 amparos que llegaron ahí con ella, ante ella, es entender, repito, la función de la Suprema Corte en esta arquitectura constitucional que tiene el país. Porque de otra manera nos vamos a perder y vamos a estar entrando o haciéndole ver, es que la Corte esto y lo otro, cuando en realidad quienes son omisos son los diputados y senadores. Doy nomás un ejemplo en relación con la confusión o el desconocimiento que señalaba Pepe, pero muchos habíamos dicho desde hace tiempo esa laguna dejada a propósito que lo mandata el acuerdo de descentralización educativa donde... Del 91. Así es. Entonces, estamos aquí ante una situación donde los gobernadores posteriores, en el caso de Oaxaca, Eladio Ramírez, se aprovecharon de la minuta de octubre del 92 con la CENTE porque políticamente les convenía y dejaron esa laguna porque les permite manipular políticamente, pero eso no tiene nada que ver la Corte para mantener las cosas en calma, porque además
ese tratamiento a la CENTE en octubre del 92 estuvo de acuerdo con eso. Entonces, yo pediría pues que a la Corte le señalemos sus huecos, sus fallas, sus sueldos incluso de los ministros, pero en lo que le es consustancial a sus funciones. Oye, esta vez sí chambeó, vaya. Sí, efectivamente es un tema de constitucionalidad. O sea, si hay algo en la reforma que se oponga a la Constitución, eso la Corte debió haberlo advertido y no lo advirtió. Que si la ley en sí misma es buena o es mala, esa es otra cuestión diferente a que si va de acuerdo o no a los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, lo que dice Humberto, yo creo que hay que diferenciar entre liderazgos que durante muchos siglos o décadas han estado al frente del sector magisterial en una lucha muchas veces justificada por las condiciones, sobre todo en estados muy pobres del país, en los que ha tenido que avanzar el magisterio, por lo menos con pocos recursos, dar clases en salones que de veras, bueno, ni siquiera serían dignos de una comunidad rural. Estoy totalmente de acuerdo. Ese es otro problema que tiene que ver con los rezagos en materia educativa, con los rezagos de presupuestos, pero no podemos en un momento dado meter a todos en un mismo costal y decir que todo el magisterio está mal o que todo el magisterio no quiere una evaluación. Yo creo que hay muchísimos maestros que son afortunadamente la gran mayoría. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Cuál? Que no hay maestros que quieren una evaluación. Los liderazgos, caray. Los liderazgos están en contra de que les quiten la posibilidad de seguir asignando plazas por herencia, cosa que ya quedó en el pasado y que esta reforma educativa combate precisamente. ¿Qué liderazgos? Perdón, es que por eso, hay dos tipos de liderazgo. La profesora Esther Gordillo, no me digas que es el ejemplo y el dechado de honradez en este país, y era la lideresa del magisterio. Pero ahora están los charros ahí. Por eso, pero bueno, y maestros que se han escindido del movimiento magisterial. Pero que también tienen sus filias y sus fobias, Humberto. Sí, claro. O sea, tampoco puedes justificar que este tipo de maestros sigan generando movilizaciones de la gente que verdaderamente se parte el alma en las aulas, a diferencia de líderes que en su vida se han parado en un aula y se tienen que levantar para caminar kilómetros y llegar a la escuela donde imparten clases. Bueno, pues cada quien tiene su función, ¿verdad? Habrá quienes sean los líderes y habrá quienes sean pues los que están abajo haciendo toda la batalla. Pero a eso me refiero. O sea, mira, tú platicas con muchos maestros y verdaderamente están indignados del trato que se les ha dado. Sí, pero que se les ha dado en el interior del gremio magisterial, porque sus mismos líderes los han hecho a un lado y los mismos maestros se sienten agraviados por esos liderazgos, independientemente de que tengan una segunda agresión por parte de la institución educativa. Y el origen de la reforma, yo la siento, no está en la SEP. O sea, ¿dónde está la Secretaría de Educación Pública implementando la reforma? La reforma se ha implementado en Bucareli, no se ha implementado en la Secretaría de Educación Pública. Yo creo que en algunas empresas privadas. Bueno, también, pero la SEP, que debía estar en el centro de la operación de las reformas, ha estado ausente todo el tiempo. Y esa es otra falla de origen que ha politizado el problema y lejos de llegar a una solución, lo ha complicado todavía más, ¿no? Así lo veo. Bien, tenemos que hacer una pausa, regresaremos para escuchar a José Luis Vargas. No se vaya este Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas, estamos hablando esta noche sobre la reforma educativa y las repercusiones que sigue teniendo en las calles con las movilizaciones y ahora también en un fallo de la Suprema Corte. José Luis Vargas. Pues a ver, Pascal, yo creo que tenemos que partir de aclarar varias falacias que se han generado en el debate a partir de lo que los maestros están señalando y que en alguna medida ahora Humberto reproduce. A ver, yo quiero hacerte una pregunta nada más. ¿Cómo justificar que los profesores sean los que vayan ante la Corte y cuando se comenzó a publicar el sentido del dictamen del ministro Franco, escuché o leí una declaración del vocero de la CENTE que decía, no, pero era lógico, la Corte iba a fallar en contra de nosotros? Entonces, la pregunta, lo que te quiero preguntar es, ¿para qué acudir a la Suprema Corte? Mira, ¿no? A ver, primera falacia en torno a todo esto, que ahorita amablemente Ángel me pedía que yo explicara. A ver,
los maestros de pronto señalan que la reforma constitucional es inconstitucional, lo cual es una aberración. Es decir, la reforma constitucional es constitucional, punto. El constituyente la creó y a partir de ahí... violar garantías, ¿no? Bueno, a partir de ahí lo que se puede debatir, la Corte no puede entrar a revisar la Constitución, es decir, le toca aplicar y defender la Constitución. Pero a partir de las reformas secundarias que se crean producto de la reforma educativa, evidentemente es donde, digamos, está la litis, ¿no? ¿Cuál es la litis? Pues dos cosas muy concretas, más allá de que acusan que se les violaron todos los derechos, lo cual es falso, y es falso porque, pues evidentemente, hay un título en la Constitución, que es el apartado 123, en el cual se establecen los derechos de los trabajadores y particularmente el apartado B, que es de los servidores públicos, y creo que, y no me dejarán mentir, que dentro de los mejores, digamos, protegidos en ese gremio, sin duda están los maestros, es decir, a nivel Latinoamérica, es decir, los estándares de sueldos, de prestaciones, sin duda pueden ser perfectibles y mejorables, pero creo que esa parte no es la que está en discusión. La que está en discusión y donde está la litis, sin duda, es el derecho a ser o la obligación a ser evaluado por parte del gremio del magisterio frente al derecho a la educación del infante. ¿Qué hace la Corte? ¿Qué le corresponde hacer a una Corte Constitucional? Le corresponde ponderar valores, ponderar derechos para ver derechos que posiblemente o presuntamente están en pugna, ¿no? ¿Qué determina la Corte? Pues algo que me parece sensato y que me parece que es lo que aplicaría cualquier Corte Constitucional del mundo, es que frente a esos dos derechos, una obligación a ser evaluado y un derecho a la niñez a recibir una educación de calidad, tiene que prevalecer el derecho de la niñez. Y creo que aquí donde está... Además, la Corte dice que son complementarios. Que son complementarios, claro. Para que haya una educación de calidad, el maestro tiene que ser evaluado. Eso ya es la forma, ¿no? Ese es el procedimiento. Exacto. Lo que hace la sentencia, yo no he leído la sentencia porque salió apenas hace poco, lo que hace la Suprema Corte y el proyecto del ministro Fernando Franco, pues es simplemente conciliar ambos derechos para decirles a los maestros y aclararles que no hay ninguna violación a sus derechos y que es una obligación que va inclusive, o sea, va en sintonía con derechos laborales que tienen los maestros. Es una obligación, es decir, y aquí lo que me parece ridículo, lo que me parece es pretender defender lo indefendible, es decir, ¿por qué diablos no aceptan ser evaluados? ¿Cuál es esa resistencia a someterse, así como se somete a los niños, a la infancia, a que hagan sus exámenes, a que pasen sus materias para que puedan pasar de año? Para que quien le corresponde dar esa educación de calidad, que es todo el sentido de la reforma constitucional, pues se niegue y se ponga pues como gato con las patas para arriba a aceptar que sean evaluados. Y no les están diciendo que los van a cortar la cabeza, le están diciendo que deberán someterse a algo para que haya un control de calidad. Y eso y les han dado todas las facilidades, hombre, o sea, les han extendido los plazos, les han relajado el nivel de las oportunidades. Les han dado oportunidades. O sea, me parece vergonzoso y me parece que lo que habla eso es que finalmente estas personas que se oponen a esta resistencia que existe a nivel de los gremios sindicales, pues son gente que se debería ir lo más pronto posible de la educación mexicana. Hay que correrlos, claro. Claro, pero claro. No queremos ese tipo de maestros y que están afectando además la imagen de mucha gente que honrosamente son maestros en este país, ¿no? Y que pues la voz que se escucha es la voz de los holgazanes, la voz de los que no quieren aceptar hacer un esfuerzo adicional por juventudes y por generaciones. Y eso por un lado. Por otro lado, lo que yo quisiera decir es, me parece también lamentable que la conducción de la educación y de la cartera de la educación radique en alguien como el señor Choaifet. Es decir, me parece que lo que hemos visto recientemente, es decir, los abucheos ya públicos y demás, deberían dar para decir, bueno, pongan a alguien con autoridad moral en materia educativa, ¿no? Claro. Algún exrector, alguna eminencia que tenga, para que verdaderamente eso también pueda compensar ese malestar, esa capacidad de negociación, si es que todavía la hay, pero que verdaderamente haya gente con el ejemplo, es decir, con el conocimiento de la materia que se trata, y
pues que haya también una especie de congruencia, porque también hay que decirlo, pues el gobierno federal se ha equivocado muchísimo. Es decir, ¿cómo pudimos celebrar elecciones? Pues porque agarraron a billetazos a los maestros, a la coordinadora, pues para que pudiera haber, para que hubiera jornada electoral en ciertas zonas del país. Entonces, ahora, ¿cómo le pides que vuelva al redil del deber ser que plantea la reforma? Me parece que necesitamos que haya congruencia, y esa congruencia exige calidad moral de quien tiene a su cargo esa cartera, y me parece que hay que buscar un relevo que así lo haga. A ver, hay muchas alusiones a cosas que ha dicho Humberto, y creo que valdría la pena que Humberto pudiera contestar algunas de ellas, ¿no? Empiezo por lo de la Corte. Hay una gran cantidad de fallos que son divididos. Eso significa que hay más de una interpretación de la Constitución. El camino de la legalidad y de la constitucionalidad no es unívoco, no es uno solo. Pueden existir varios. Y en este caso, aunque fue por unanimidad de los ministros, también pueden estar equivocados. O cabe más de una interpretación correcta o incorrecta de la Constitución. También habría que verlo así. Entonces, no santifiquemos a los señores ministros ni a la Corte, por favor. Son seres humanos, como ustedes. Ahí solo déjame decirte una cosa, Humberto. También se equivocan. Tú mencionas que los 11 ministros quisieron quedar bien con el Ejecutivo Federal. Sí, yo creo que en el fondo también hay eso. Nada más, yo te quería recordar, de los 11 ministros no los nombró, es más, el que menos ha nombrado es Peña Nieto. Los nombró Felipe Calderón, los nombró Vicente Fox, y los nombró también Ernesto Zedillo. Es decir, ese complot del que tú hablas de 11 ministros pensando en quedar bien con el Ejecutivo, me parece que no aplica, y te lo podré creer de uno, de dos. Te voy a mencionar un caso. En el sexenio de Zedillo también había mucha inconformidad con esa Suprema Corte, y Zedillo, en una de esas medidas, pues yo creo que los constitucionalistas lo reprobarían, decidió suprimir la Suprema Corte durante varias semanas. No fueron muchas semanas. Nos quedamos sin Suprema Corte varias semanas. No, Humberto, no fueron. Bueno, un día que nos hayamos quedado sin Suprema Corte, vale lo que estoy diciendo. Vale lo que estoy diciendo. Y fue al inicio, al principio mismo de su al principio, al final, el medio, arriba o abajo. Pues. El asunto es ese. Dejó al país sin Suprema Corte. Nadie le extrañó, por supuesto. ¿Quién va a extrañar a la Suprema Corte, hombre? El asunto es ese, que estamos ante diferentes visiones de la Constitución, y no necesariamente los señores ministros son infalibles, son seres humanos, por favor, ¿no? Bueno, pero vuelvo al origen del asunto. Hay una evaluación que se quiere aplicar a los profesores. Nunca que yo sepa hubo algunas encuestas o visitas o nada, absolutamente. Los partidos políticos, incluido el PRD, por supuesto, este partido tan acomodaticio ahora, votó en favor de eso que llaman la reforma educativa. ¿Por qué no dar un paso atrás y consultar a los profesores y decirles, oigan, vamos a ver qué tipo de evaluación quieren? ¿O de veras alguien piensa que los profesores que están movilizados lo hacen porque son holgazanes, cuando tienen que dejar a su familia, cuando tienen que abandonar sus quehaceres de todos los días, cuando les cuesta trasladarse a la Ciudad de México? De veras, me parece que es una falta de respeto. Pero ¿por qué no se someten? A ver, ¿por qué no se someten? Porque no son esclavos, son ciudadanos. Sí, por eso, los ciudadanos tenemos derechos y podemos decir no. Ese es un derecho inalienable. Pero es someterse a hacer bien tu trabajo, hombre. O sea, ¿cuál es esa resistencia? Con escuelas sin agua potable ni excusados, sin paredes, sin techos. No, esa es otra. Eso es parte del conflicto educativo. Pero bueno, el asunto queda ahí, y ahora se están movilizando todas las fuerzas oficiales en favor de esa reforma. Y yo me pregunto, ¿de veras vale la pena que un gobierno tan débil, tan incapaz de hacerle frente a la violencia, tan incapaz de darnos garantías para nuestras personas y nuestros bienes, de veras vale la pena que se compre este pleito gigantesco con cientos de miles de profesores? Ya son varias las secciones del CENTE, lo dije hace un momento, que también están en pie de lucha, Entonces yo creo que convendría que alguien con un espíritu más conciliador llegara a buscarle una salida al asunto. Los profesores no es cierto que estén en contra de mejorar, ellos quieren mejorar, pero no que les impongan, que los pisoteen como está haciendo ahora el gobierno federal. Pepe, buen día. A mí me gustaría retomar lo que decía José Luis hace un momento, también lo tocaba de alguna manera Humberto, y creo que aquí uno de los puntos centrales de la discusión es las resistencias que hay y por qué, ¿no?
el presidente ha hablado de resistencia a las reformas, particularmente la educativa, y respecto de esta reforma ha sido constante el señalamiento sobre las resistencias. Y en efecto, se han señalado sobre todo del lado de la CENTE, resistencias que tienen que ver con la forma como han venido operando, desde mi punto de vista, Humberto, la CENTE en la última década, la manera de hacer las cosas y muchas de las malas prácticas que han llevado, por ejemplo, que pues, muchos maestros se nieguen, tú lo preguntabas, a la evaluación docente, pues entre otras cosas porque ya compraron la plaza. Y si ya compraste la plaza, pues entonces ahora ¿cómo vas a venir a evaluarme y yo a perder mi lana? No es el único caso. No es el caso de cientos de miles de profesores, por favor. No, eso es por excepción. No estoy hablando de cientos de miles, estoy hablando de que ese es uno de los casos. Estoy hablando de que otro de los casos es que son maestros que llegaron a tener la planta, no por méritos, porque no ha habido evaluación al respecto, sino por la cercanía con un líder sindical de turno. Ese es otro de los casos. Y otro caso más es que están mal preparados, fueron o entraron por razones políticas, por ejemplo, acudir a marchas, por ejemplo, apoyar las votaciones de la CENTE, por ejemplo, ser leales y no traicionar, que son algunas de las palabras. ¿Te refieres al sindicato charro, me imagino? No, ¿verdad? me refiero a la CENTE. Son prácticas del sindicato charro esas. Sí, el dogmatismo que hay dentro. ¿Tú has estado en una reunión de la CENTE? ¿En una asamblea? Sí, señor. ¿Sabes cuáles son algunas de las palabras que se utilizan? Traición. ¿Sabes cuál es otra palabra que se utilizan? Aquel que no esté de acuerdo o que critique la reforma educativa está contra nosotros. Eso se llama estalinismo. A todas luces. Yo le pediría esa clase Stalin. Perdón, esa clase de prácticas, por favor, no. En efecto, explican muchas de las resistencias, aunque, y ahí es donde me gustaría entrar ahora, no son las únicas resistencias, porque eso también es injusto decirlo. Las resistencias solamente están en la CENTE. No solo están en la CENTE. Creo que si uno vio o leyó sobre la comparecencia de Choyfet, fue un ejemplo para un cristal de ver dónde hay otra clase de resistencias. No sé si tú hayas visto la comparecencia, pero fue realmente prolífica en ejemplos de resistencias. Es decir, de izquierda y derecha. Hay dentro de la propia comparecencia hay un senador que dice: está usted instalado en la zona del cinismo. ¿Y por qué le digo que estaba instalado en la zona del cinismo? Porque muchas de las cosas que se han dicho, lo comentaba hace un momento Ángel, respecto del convenio de 1991, tenían información todos cuando hicieron la reforma y podían haber corregido y podían ahí haber hecho las transformaciones para evitar los huecos o las lagunas en la ley. Hubo confesiones de esta magnitud, me parecen realmente llamativas, cuando el propio Choyfet le dice al PAN: ¿y ustedes qué me vienen a decir ahora, a reclamar de por qué se les paga a los maestros que vienen aquí a manifestarse? Cuando Abascal, que era el secretario de Gobernación, es el que llevaba el conflicto con la CENTE. Es decir, el PAN también politizó las relaciones con la CENTE. Y con Fox también. Y con Fox. Y luego hace otro señalamiento y dice: ¿saben qué? El problema además es que la Secretaría de Educación Pública, no es el patrón, que él encabeza, cuando uno se pregunta ¿y dónde andaba en todo este proceso que ha sido el gran ausente? Dice: pues hay que recordar que ya Reyes Heroles decía que era un elefante blanco, reumático, paquidérmico, lento, y prácticamente te dice: no tengo capacidad de reflejos ni de acción. Bueno, cuando ves esa clase de declaraciones en una de las máximas tribunas, dices, evidentemente, las resistencias no solo son de la CENTE. Y son, digamos, bastante claras las razones políticas que han cobijado pues, prácticas que acabaron convirtiéndose en inercias, en detrimento, y ahí sí vuelvo otra vez a celebrar el papel de la Corte, en detrimento de la calidad educativa. Qué bueno que la Corte, que no se compró el pleito, sino que se lo fueron a llevar la CENTE, tuvo una respuesta adecuada para esclarecer la prelación que hay de derechos y saber pues, que evidentemente no puede estar por encima un derecho, ya no sé si llamarle prerrogativa. ¿El segundo en tiempo es primero en derecho? Perdón, abogado, ¿el segundo en tiempo es primero en derecho?
La pregunta está mal planteada. Porque lleva la respuesta. Es lo que sostiene la Corte, ¿no? No seas tramposo. Es lo que sostiene la Corte. Sí. Tenemos que hacer una nueva pausa en Círculo de Ideas. Regresamos con esta discusión. No se vayan. Regresamos a Círculo de Ideas. Estamos en la discusión de la reforma educativa, todas las repercusiones que ha tenido, las más recientes en el Senado, bueno, en la Comisión Permanente, con la comparecencia de Emilio Choifet y luego en el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ángel Verdugo. A ver, yo creo que, insisto en mi planteamiento para Humberto, hombre, esto debe ser en torno al buen llantar, ¿no? Porque aquí no vamos a llegar a nada. Particularmente respetando y por el aprecio que le tengo a Humberto, pues lo que plantea él es irrefutable porque son sentimientos, pues. Entonces, en ese terreno, pues, claro, él dirá y hace su cara de escepticismo, así, pero al final de cuentas, no hay algo que vaya al centro, como dijo José Luis, de la litis. Ahora, hay un error primigenio que ha contribuido a esa confusión. Cuando el gobierno lanza toda esta campaña de loas y llama reforma educativa a lo que es en verdad una reforma administrativa, porque lo que se cambió fue evaluación o las relaciones de trabajo, alguna serie de medidas, sí, no educación. Pero no los contenidos. No los planes de estudio. Así es, no los planes de estudio, la carga curricular. Entonces debe haberse llamado reforma de la administración de la educación. De la educación. Eso sí. Sin embargo, este gobierno le gusta esa cosa grandielocuente, el anuncio espectacular y la reforma, esto. La verdad es que estamos ante una reforma administrativa. Por eso causa tanto rechazo. ¿Por qué? Claro. Porque un conjunto de vicios o de prácticas no correctas que vienen al margen de si es un gobierno priista, panista o la divina providencia, son cosas indebidas que el Estado mexicano hizo durante decenios. Eso no está a discusión. Tan lo vemos que todas las mediciones que se hacen, salimos muy mal calificados en áreas como matemáticas, física o ciencias, comprensión, etcétera. Es decir, eso en buen cristiano significa que tenemos un pésimo sistema de educación pública. Las causas pueden ser muchas pueden ser. Pero además, el mantener esos vicios de manera indirecta ha sido el mejor estímulo para la escuela privada, Humberto. Claro. Si nosotros revisamos cómo el problema de la calidad de la educación en los últimos 20 años se ha visto ya como un problema, entonces empiezan millones de familias de la clase media o incluso de la clase media abajo a hacer esfuerzos sobrehumanos para decir yo saco a mi hijo de esa escuela y hacen, repito, esfuerzos sobrehumanos y los inscriben en escuelas privadas, pensando las más de las veces o algunas veces equivocadamente que porque están en una escuela privada automáticamente están recibiendo una buena educación. Proliferación de patitos. Efectivamente, Sí. Escuelas patito, universidades patito, tal que tenemos más patos que en China. Y estudiantes patito. Estudiantes patito, además, ¿no? Que salen casi monolingües, casi hablan, casi escriben y casi leen el español. Un punto tal en que ya es insostenible esa situación, en ese momento dice, hay que hacer algo. Entonces, tienes tú una serie de vicios donde su expresión más acabada es la relación con la coordinadora, la CENTE y la CETEC. Si bien la minuta que firmó Eladio Ramírez el 92 en octubre con la CENTE nada más fue con esa sección de con la 22, pero en Michoacán, en Guerrero y ahora en Chiapas se acogen a ese tipo de acuerdos y esto se ha extendido en ese espacio de atraso y marginación y miseria que son Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Serían como paraísos sindicales. Vamos a decir, sí, no paraísos sindicales, pero sí cotos de poder sindical. El paraíso es el resto, donde están los charros del CENTE. Entonces, por ejemplo, ese tipo de afirmaciones, pues, sí. Porque al final de cuentas estamos viendo que en otros estados de la República, con todos y esos charros, el sistema público de educación está
preparando a personas que se incorporan exitosamente al mercado laboral. Por lo menos tienen mejores resultados. Por eso, así es. Por favor, Ángel, no tienes ninguna estadística que lo demuestre. Puede no gustarnos esto. No inventes, hombre. Es decir, ante esas... Pues ¿de dónde sacas ese dato? A mí me gusta estadística de eso. poner el ejemplo de Hidalgo. Hidalgo, digo que es un estado pobre, así un es. estado con una población indígena importante. Así es. La mitad de Oaxaca. De Oaxaca, pero al final de cuentas hay áreas de un extremo atraso. Hidalgo aparece en los primeros lugares de medición. Es decir, pero debe haber muchas razones. déjame terminar para espantarse. Déjame terminar, Pascal. En este sentido, es evidente que algo había que hacer. Cuando revisa uno el contenido de las leyes reglamentarias, porque ese es el problema. Estamos de acuerdo en que había que hacer. Yo estoy de acuerdo. El problema no está en la parte de la reforma constitucional, porque ahí no es donde está la litis, como bien señaló José Luis. Las evaluaciones de ninguna manera implican el despido. Hay 3 evaluaciones, dice la reforma. Si hay 3 evaluaciones que repruebe el maestro, se le saca del salón de clase y se le asigna una tarea administrativa con sus mismas prestaciones, sus mismos ingresos, pero no se le despide. Ahí está en el texto. Pero ¿cuál es el problema aquí? Producto del acuerdo aquel de la descentralización educativa, en el caso de Oaxaca, que no se da ni en Michoacán, ni en Guerrero, ni en Chiapas, el único estado del país donde la sección 22, CENTE, coordinadora, nombra prácticamente a todos los funcionarios, es en Oaxaca. De tal manera que la idea aquella que ahora la nómina y si no vienen no les vamos a pagar, eso es otro gravísimo error del Estado mexicano, afirmar eso cuando ellos sabían perfectamente, como señaló José Luis ahorita, que eso quedaba en manos de los gobernadores de acuerdo a la firma de aquel acuerdo, valga la redundancia, de descentralización educativa del 91-92. Entonces, en el momento en que les van a quitar a esos 7, 8 mil puestos que tienen ellos colocados en la estructura del IEPO en Oaxaca, ese es el problema. ¿Por qué? Porque en ese momento hay miles de millones de pesos en juego, hay una serie de decisiones que ya no van a tener. Al final de cuentas, es un problema de control de recursos, porque repito, no se les está corriendo, simplemente está retomando el Estado mexicano, o al menos intenta, o dice que intenta retomar el control de algo que ahí sí coincido con Humberto. El Estado mexicano cedió eso a lo largo de 30, 40 o más años. Porque cuando él mencionó a la maestra, pues antes de la maestra estuvo Jongitud, y antes de él Carlos Olmos. Sí, dijiste sí. Yo la mencioné. Bueno, o sea, antes de la maestra estuvo Jongitud, antes estuvo Carlos Olmos y antes estuvo Robles Martínez. Es decir, todos de sombrero charro. Así es, pues, pero vestían de traje y bien, ¿no? O sea, charro era por el ferrocarrilero aquel. Pero al final de cuentas, estamos ante una necesidad imperativa, urgente, de entrarle. Que hay errores, vamos a corregirlos sobre la marcha, hombre, pero con el mejor ánimo de proveer un servicio, al menos que posiblemente le dé oportunidades al educando, al que se gradúa de esto, del otro, lo que sea, que se incorpore al mercado laboral. Punto. José Luis. A ver, yo creo que parte de lo que estamos viviendo parte de un diagnóstico incompleto y pues bastante deficiente que hace el gobierno actual cuando llega a ejercer el poder. Y es un poco lo que decía Martínez, señalar que todos los males radican en una persona que se llama el Bester Gordillo, que es el sindicato, no la coordinadora. ¿No la CENTE? Y que quitando ese personaje, pues que con eso se iban a difundir el poder y que eso iba a recomponer las cosas. Y lo que estamos viendo es que el efecto es el contrario, es decir, que se rompe ese dique, y era un dique muy importante, porque era un dique de contención con todas las distintas fuerzas, por más que sabíamos que había choques, pero que estaban muy focalizados, y que con ese personaje, que hoy está en la cárcel por compras excesivas en Neiman Marcus y demás, pero que me parece que está muy floja su... Son envidiosos los que señalan eso. Porque ellos van al JCPenney, pues no pueden ir a Neiman Marcus. Claro.
pero me parece que lo que se hizo un mal, es decir, se hizo un bien para unas cuestiones, se hizo un mal para otro, que es hoy ya no hay capacidad de diálogo con alguien que tenga esa capacidad de, digamos, transmitir intereses y llegar a una negociación. ¿Qué veo ahorita? Que pues evidentemente la deficiencia ¿dónde está? Pues en que no hay esos vasos articuladores para poderlo hacer, y que otra cuestión que me parece muy importante, y que lo decía el propio secretario en su comparecencia, es esta alusión a los gobernadores. Es decir, esto que pensábamos nosotros, que llegando el PRI iba a volver a haber este manotazo en la mesa, es decir, los gobernadores se me alinean porque yo ejerzo a la antigua, pues no está siendo cierto, y tenemos que cada gobernador en esos estados donde está es su feudo, y como bien dijo Ángel ahorita, pues lo manejan a su interés. ¿Por qué? Porque inclusive ahí está su fuerza electoral, es decir, entonces no los quieren en contra, porque entonces no gana su sucesor. Entonces tenemos un problema que verdaderamente ya no solo es de la cartera educativa, sino es de gobernabilidad y político, que me parece que ya rebasó el actual gobierno. Gracias, José Luis Martín. Cerrando. Evidentemente este es un problema administrativo, Humberto. Yo no estoy de acuerdo en que todo lo tengas que consultar con las bases. O sea, para eso está una institución educativa que debería regir, normar y vigilar que la calidad de la educación... estándares, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Que esa institución que debería hacer todo esto, pues no lo está haciendo, porque con el secretario que tienen jamás va a salir adelante la reforma educativa, ¿eh? Claro. Yo no creo que con esta presencia, como lo decía Pepe, en el Congreso, podamos darle legitimidad a los cambios, a la regulación, a las mismas concepciones que da las nuevas leyes reglamentarias de la llamada reforma educativa. Tan es así que Gobernación ha tenido que hacer su trabajo. Claro, porque todo está del lado político. ¿Dónde queda la otra parte del lado intelectual, del lado académico, del lado de los mismos dirigentes? Ahí sí estoy de acuerdo en que se les tome en cuenta, pero entonces tendría que ser un trabajo intelectual y académico dirigido por las prestigiadas instituciones que tiene el país en materia educativa, como la UNAM, por ejemplo, o algunas otras instituciones estatales, el Politécnico, por supuesto. Bueno, que sea un gran consenso, pues. Más por eso, todas, bueno, se me ocurrió la máxima casa de estudios que le llaman, pero está el Politécnico, que están prestigiadas universidades estatales, como Hidalgo, donde salen muchachos verdaderamente muy bien preparados. ¿Por qué no convocar a toda la comunidad académica e intelectual del país a verdaderamente hacer una cruzada que satisfaga, incluyendo a estos cacicazgos que de alguna manera pues tendrán que entrarle a una nueva visión educativa en México del siglo XXI, porque seguimos con los viejos paradigmas del siglo XX en materia de educación, y esto pues ya venció y el mundo sigue su camino y México cada día queda más rezagado. Humberto. Yo lo que creo es que la letra con sangre no entra. ¿Quién sabe? Y acuérdate cuando te daban unos cintarazos. Acuérdate. Vamos a ver. Acuérdate. Pepe, para cerrar. Yo creo que la buena noticia es que la reforma sigue avanzando, va a avanzar a pesar de las resistencias. Creo que además está avanzando en casi todo el país, prácticamente en todo el país. La evaluación fueron 49,000 profesores de 89% del territorio. Hay dos estados. Independientemente, creo que va avanzando, que hay más claridad. Y eso me parece que es una buena noticia. Necesitamos esa reforma, sí la necesitamos. Oye, parte de esa claridad fue que desde Morelos dijeron que ahí sí les van a descontar el día a los que no fueron a efectivamente, porque el gobernador sí está de acuerdo con eso. Una cosa nada más ahí, ¿no? Ahí en lo que señala, así es. También a Cuauhtémoc Blanco. Ya van a empezar. Ya cerramos. Nomás diciendo lo siguiente, quizá lo que podría señalarse de esto que señala Pepe es lo siguiente: esa gradualidad extrema que prácticamente diluye reformas constitucionales. Ese sí es un reto. Efectivamente, es el gran problema de este país, es no tomar la medida, y ahí vamos poquito a poquito, y en ese poquito a poquito chiquiteándole, ese es el verbo correcto, no nuclear como acá. Un comentario final, José Luis. Eso es cierto. Pues yo creo, insisto, la reforma educativa antes que nada necesita calidad moral, y creo que
El gobierno tiene que empezar dando ese ejemplo para que todo lo demás pueda ir fluyendo, y creo que sí, ahora sí se tiene que hacer valer la ley, porque es el único recurso que se tiene para pues, que las cosas se cumplan. Bien, pues tiene ahí usted, como siempre en este programa, distintos puntos de vista. Esperemos que haya sentido usted interesante esta discusión y le sirva a usted también para entender la información que hay sobre este tema, la reforma educativa, y fijar su propio punto de vista. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias a nuestros panelistas. Yo soy Pascal Beltrán del Río. Nos vemos el próximo domingo aquí, 9 de la noche, en Excelsior Televisión. Hasta entonces. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.